Amén, gloria sea el nombre del Señor. En esta hermosa tarde le damos gracias al Señor, amén, por permitirnos una vez más compartir la hermosa palabra del Señor. Amén, sea usted bienvenido a su programa Santidad a Jehová. Le damos al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque sabemos y reconocemos que solamente Él es digno, amén. Solamente nuestro Dios es digno de ser exaltado, amén. Así que en esta hermosa hora también saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los que posteriormente también van a ver esta transmisión. Deseamos que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde ahí donde usted se encuentra, amén. Saludamos también a nuestros pastores, el pastor Leo, nuestra hermana Alicia de la iglesia Manantial de Vida, juntamente con toda la iglesia en general, amén. Sabemos que son tiempos duros, son tiempos difíciles en los que ahorita, amén, estamos viviendo, pero yo creo que todo esto, lo que está pasando, nos anima, amén, a seguir hacia adelante, porque el Señor viene pronto, amén. Así que en esta hermosa hora vamos a hacer una oración, pidiéndole al Señor la guianza de su Santo Espíritu, amén, y que todo lo que el Señor nos vaya a traer, amén, sea de edificación para nuestra vida, amén. Así que vamos a venir al Señor en palabras de oración, amén. Gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Dios mío. Te damos gracias, Señor amado, por esta hermosa hora, Señor, la que usted nos da, Dios mío. Te pedimos, Señor, en esta hora, Dios mío, que sea usted, Dios mío, bendiciendo, Señor, esta hora, esta enseñanza, Señor. Que tu presencia, Dios mío, esté con nosotros, Señor. Que seas usted, Dios mío, dirigiendo, Señor, esta enseñanza, Dios mío, y que todo, Señor, sea para la gloria y la honra de su nombre, Señor. Que esa palabra, Dios mío, que usted trae, Señor, a nuestra vida, Señor, no retorne a usted vacía, Señor, sino que haga la obra, Dios mío, para la cual usted la envía, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y le pedimos, Señor, que usted se glorifique, Dios mío, en esta hermosa hora, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Así que en esta hermosa hora, amén, vamos a compartir la palabra en el libro del Evangelio según San Mateo, amén. Libro del Evangelio según San Mateo, y le vamos a dar lectura a sus primeros 13 versículos, del versículo 1 al versículo 13 del capítulo 25 de Mateo, amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, amén. Y dice de esta manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En el versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Aleluya. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Así que en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche casi ya, quiero hablar, amén, bajo la enseñanza, bajo el tema: mantén tu lámpara encendida. Amén. Creo, amados hermanos, firmemente que el Señor viene pronto. Amén. Todos los acontecimientos en los cuales nos habla un capítulo anterior, amén, dice la palabra del Señor en el capítulo 24, dice que Él les enseñaba a la gente, a la multitud, acerca de los últimos tiempos, acerca, amén, de los últimos acontecimientos, acerca de las últimas enseñanzas, acerca de las últimas señales de los últimos tiempos. Amén. Y la palabra del Señor nos dice cuáles serían los acontecimientos, y el Señor le dice a toda la gente, amén, que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambre. Y en todo ese capítulo habla sobre aquellos acontecimientos de los últimos tiempos, pero en el capítulo 25, amén, en el capítulo 25 habla sobre el estado de la iglesia, hablando espiritualmente, amén. La palabra del Señor nos habla y compara a la iglesia con 10 vírgenes, amén. El título de este capítulo 25 dice: parábola de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes representan a la iglesia, amén. Y estudiando, viendo un poco sobre la cultura judía, amén, en esos tiempos el Señor tomó una enseñanza, tomó esta parábola basándola en aquellos tiempos. Y la enseñanza dice que el padre del novio era el que escogía a la novia, amén. Y cuando él escogía, pues él iba a visitar a la familia de la futura esposa, de la novia de su hijo, hablando del novio. Y dice la historia, amén, también lo podemos ver en la palabra del Señor, que hacían una fiesta, una comida de compromiso. Y en ese compromiso, amén, ellos fijaban el precio de la novia. Este precio era un mínimo de 200 denarios para el precio de la novia, hablando de una mujer, de una jovencita virgen. Y se podía pagar con trabajo. Recordemos que Jacob trabajó por Raquel, prácticamente 14 años trabajó por ella. Se podía pagar también con ganado, amén. Y en esa fiesta ellos firmaban un acuerdo, un compromiso de que ellos ya estaban comprometidos el uno para el otro, amén. Ellos se comprometían, y entonces desde esa fecha la enseñanza dice que el novio se preparaba ese lugar, ese hogar, amén, para que ellos pudieran hacer ahí su familia en ese hogar. Y la novia, pues ella se preparaba para ser una buena esposa, una buena futura madre. Y nos enseña, amén, en esta historia que en esa fiesta también se daba anillos, se daban regalos,
amén, para que ellos pudieran tener de alguna forma pues esa evidencia de que ya estaban comprometidos el uno hacia el otro. Cabe recalcar que la novia no sabía cuándo iba a ser la boda. En ese momento de aquella primera fiesta solamente fue una fiesta de compromiso. Y esta novia, pues ella no sabía en qué momento, en qué día iba a ser la boda. Entonces ella tenía que estar preparada ya. Y dice también la enseñanza, amén, que cuando en el día de la boda, la novia pues tenía que estar bañada, tenía que ponerse su vestido blanco, su vestido limpio. Amén, ella se arreglaba con joyas, con bordados hermosos. Pero el novio, amén, él de igual manera, pues él se arreglaba y se ponía una corona en su cabeza. Entonces, en ese día de la boda, él salía con sus amigos. Amén, él salía con sus amigos al encuentro de la novia. Entonces, la novia ya tenía que estar preparada. Amén. Aquella novia ya tenía que estar preparada. ¿Para qué? Para el encuentro del novio. Entonces, en la enseñanza dice que el novio llegaba alrededor de la medianoche. Entonces, había, amén, un vigilante de alguna manera, por así decirlo, que gritaba y decía que ya venía el esposo. Entonces, de esa manera, la novia pues ya salía, tenía que estar preparada. Y cuando escuchaba que ya venía el novio, pues ella tenía que salir a recibir al novio. Entonces, este capítulo 25 vemos que es una enseñanza llena de simbología. Amén. Porque la palabra del Señor primeramente nos compara a aquellas vírgenes con la iglesia. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1 y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y dice en el 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Estaba yo viendo, amén, ¿cuál es el significado en hebreo tanto de prudentes y de insensatas? Y la palabra, amén, que encontré fue que las prudentes son aquellas que son responsables, aquellas, amén, que son inteligentes, hablando de las 5 vírgenes prudentes. Pero hablando de las 5 vírgenes insensatas, encontré que estas mujeres, amén, estas doncellas eran necias, cabeza dura e irresponsable, hablando de las insensatas. Entonces dice la palabra del Señor que este grupo de 10 vírgenes prácticamente se partió a la mitad. ¿Por qué? Porque habla de 5 prudentes y 5 insensatas. Y en el versículo 3 dice: las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. Recordemos, amados hermanos, que en el libro de los Salmos, en su capítulo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra del Señor, recordemos, amados hermanos, que también la palabra del Señor la compara con un martillo. Y dice el Señor que su palabra es como el martillo que quebranta la piedra. Pero también vemos, amén, en el Nuevo Testamento, hablando de la armadura de Dios, dice que la palabra del Señor es como una espada
que penetra, amén, lo más íntimo de nosotros. Es una espada que es cortante, pero en este caso la compara con una lámpara. Esa lámpara, amén, que teniendo aceite, sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que las insensatas tomaron la lámpara, pero no tenían con ellas aceite. Solamente tenían lo poco que tenían en sus lámparas. Pero vamos a ver más adelante, en un versículo más adelante, que era necesario también que tuvieran sus vasijas. Pero en este caso ellas solamente tuvieron las lámparas. En otras palabras, podemos decir que ellas solamente tuvieron la palabra del Señor, pero no tuvieron la presencia del Espíritu Santo de Dios. Recordemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas nos parece que encontraremos la vida eterna. Pero también, amados hermanos, veamos que Pablo en un versículo también muy conocido, él dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. En otras palabras, podemos decir, podemos aprender de que tanto como la lámpara y el aceite tienen que ir de la mano. Porque entonces si nada más tuviéramos la palabra, pero no tuviéramos la presencia, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, entonces vendríamos a ser como aquellos fariseos que se sabían la ley al revés y al derecho, pero que no eran hacedores de la palabra y tampoco la palabra hacía algo en su vida. ¿Por qué? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo de Dios, no habían nacido de nuevo. Amén. Y dice la palabra del Señor que estas 5 vírgenes insensatas son aquella parte de la iglesia que nunca conocieron lo que es el nuevo nacimiento. Nunca supieron tener una relación íntima con el Señor. En este versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Cabe recalcar que en este versículo 4 habla de 3 palabras que me llaman la atención. Y habla de la vasija y habla de la lámpara. Amén. Nosotros sabemos que, como ya dijimos, que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Pero la vasija, amén, es el símbolo de nuestro corazón, de nosotros mismos. Por eso dice la palabra del Señor que estas prudentes, amén, llenaron sus vasijas de aceite, no solamente sus lámparas, sino que también sus vasijas, esa vasija que representa el corazón. Amén. Ellas tuvieron una relación íntima con el Señor. Esa vasija, usted sabe, amados hermanos, que cuando nosotros nacemos, nosotros automáticamente se nos pueden inculcar creencias. Llámese de la creencia que se llame, de alguna religión. Pero para que nuestro corazón pueda ser llena, nosotros tenemos que reconocer a nuestro Dios para que Dios pueda llenar ese vacío que el hombre tiene en su corazón. Por eso cuando el hombre sin Dios está vacío, por eso muchas de las veces buscan llenarlo por medio de las drogas, por medio del alcohol, por medio de muchas cosas. El hombre busca llenar ese vacío que ellos tienen.
Pero nosotros los hijos de Dios, amén, cuando nosotros nacemos de nuevo y nosotros, amén, tenemos esa íntima relación con nuestro Dios por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la palabra del Señor y aún en medio de las vigilias de la noche. De esa manera nosotros podemos llenar nuestra vasija y así nosotros poder tener ese aceite extra para poder esperar al novio. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5. Amén. En el versículo 5 dice de esta manera: y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. ¿Sabe que cabecear es casi lo próximo a dormirse? Cuando nosotros cabeceamos, si usted se ha dado cuenta, pues a veces pues bostezamos, abrimos nuestra boca porque pues ya tenemos sueño y a veces pues como que nuestra cabecita o se va de lado, se va para enfrente. ¿Por qué? Porque estamos con sueño. En este caso dice la palabra que todas ellas cabecearon y no solamente cabecearon, sino que se durmieron. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que se había tardado el esposo. Amén. Y yo creo que si usted ha nacido en el Evangelio, amén, todos aquellos que han nacido en el Evangelio, en la cuna del Evangelio, usted se recordará que desde que usted tiene uso de razón o de una cierta edad en su niñez, usted ha escuchado que Cristo viene pronto. En mi caso, yo llevo como 11 años, alrededor de 11 años, escuchando que Cristo viene pronto. Y han pasado los años, han pasado los meses y han pasado los días. Y el Señor hasta ese día, hasta en este momento, el Señor no ha venido. Sin embargo, nosotros seguimos diciendo que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque puede ser mañana, puede ser en los próximos meses, en los próximos años. La palabra del Señor no nos da una fecha, no nos da un día en la que nosotros podamos decir tal fecha, tal día va a venir el Señor. Sin embargo, nuestra esperanza, amén, nuestro anhelo es que el Señor venga por nosotros, por su amada iglesia. Amén. Y Pablo también sabía que el Señor iba a venir por ellos en su generación. Pablo lo decía claramente, amén, y él era uno de los que creían que en su tiempo y en su generación nuestro Señor Jesucristo iba a venir por su iglesia. Y no solamente Pablo, sino que también los demás apóstoles creían en que el Señor iba a venir en su tiempo, en su época, en su generación. Por lo cual Pablo dice en su carta a la iglesia de Tesalónica, en su capítulo 5, en su versículo 6, él les dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Aquellas 5 vírgenes insensatas, pues, ellas tuvieron ese sueño espiritual. Amén. Ellas, en ese tiempo que ellas tuvieron para poderse preparar para la llegada del novio, para la llegada de su amado, tuvieron ese tiempo, amén, de prepararse. Sin embargo, ellas no se prepararon. Dice la palabra del Señor, amén. Yo pensaba, meditaba en este tiempo de por qué el Señor no ha venido. Y la palabra del Señor, amén, en su capítulo 2,
del libro de Pedro, en su carta la segunda carta de Pedro. Amén. En el capítulo 3, en su versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchos de nosotros, amén, pensamos que el Señor ya se tardó. Pero vemos la misericordia del Señor, dice, sino que es paciente para con nosotros. El Señor es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe cómo se llama este tiempo en el que nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy? Se llama un tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de gracia, en el cual aquel que se ha apartado de la manada del Señor, aquel que se ha apartado del rebaño del Señor, pueda regresar. Porque Dios mismo dice, el Señor dice, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios está esperando por el impío, por aquel que no conoce del Señor, pero también por nosotros como iglesia, porque Él sabe y Él conoce nuestra condición. Y dice la palabra que Él no quiere que nadie perezca, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Este tiempo de gracia, amados hermanos, está próximo a acabarse. Está próximo a terminar muy pronto. Y en el versículo 6 dice la palabra del Señor: y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. La palabra del Señor dice que a la medianoche se oyó un clamor. ¿De quién es ese clamor y de parte de quién viene ese clamor, amados hermanos? Cada vez que nosotros escuchamos un predicador, un siervo del Señor, y escuchamos sin predicaciones sin número, que Cristo viene pronto. El Señor nos ama tanto que por cualquier medio, por medio de cualquier medio, Él nos habla y nos dice que nos preparemos. Algunos, ¿verdad? Pues están preparados, estamos preparados, pero no toda la iglesia está preparada. Por eso vemos este grupo de las 5 prudentes y vemos el grupo de las 5 insensatas. Amén. En Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cada terremoto, cada tsunami, cada peste, cada hambre nos grita que Cristo viene pronto. Todo lo que está sucediendo, amados hermanos, a muchos como que de alguna forma, pues, lo que vino hace unos meses respecto a la pandemia como que los hizo despertar para que vieran que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es fiel y tiene cumplimiento. Entonces, cada terremoto, hambre, peste, nos grita que Cristo viene pronto. Y es un grito, amén, para que nosotros nos despertemos si es que estamos durmiendo espiritualmente. Amén.
Aquellos que se duermen espiritualmente, pues simplemente son aquellos, amén, son aquellos que prefieren llenarse de muchas cosas, poner más atención a su trabajo, dedicarse más a su trabajo, a sus amigos, a sus deberes, antes que a Dios. Recordemos que primero es Dios, porque Dios es nuestro fundamento, y después lo demás. Entonces todos aquellos que duermen espiritualmente son aquellos prácticamente que no se preparan. Amén. Son aquellos que no oran, aquellos que no escudriñan las escrituras porque se confían con lo que saben. Muchas de las veces, amén, aquellas prudentes, lo vamos a decir así, insensatas, amén, representan también aquellos que solamente van a los cultos de vez en cuando, una vez al año, una vez al mes, y con eso sobreviven el resto del tiempo. ¿Por qué? Porque en ellas hay una apatía, hay una indiferencia a la obra del Señor. Hay una indiferencia a la palabra del Señor. Hay una indiferencia a la relación que ellas puedan tener con el Espíritu Santo de Dios. Ellas 5 insensatas, son aquellas que representan esa parte de la que se dice llamada ser iglesia. Mas las 5 prudentes son aquellas, amén, que están ahí velando, que están ahí perseverando, que están ahí atentas al clamor del novio. Recordemos, amados hermanos, que aquí a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Si sonara en esta noche, amén, esa final trompeta, amados hermanos, en esta noche, en esta hora, si sonara esa final trompeta, aleluya, ¿usted se iría con el Señor? ¿Cómo estaría su corazón, su vestido delante del Señor? Porque el Señor nos conoce por dentro y nos conoce por fuera. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En el 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mire, amados hermanos, las lámparas, pero no tenían el aceite. Por lo cual estas 5 insensatas les dicen a las prudentes que les dieran de su aceite. Ellas piden algo imposible de poderles dar. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo, amén, no se puede compartir. Es una llenura individual. Quiere decir que lo que usted tiene, usted no me lo puede compartir a mí. Hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y lo que yo tengo, yo no se lo puedo compartir a usted. Es lo mismo con la salvación. La salvación es individual. La salvación, amén, es individual y esa salvación es de usted y esa salvación es mía. Yo la puedo regalar porque yo no soy la fuente de esa salvación. La fuente de esa salvación es nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Entonces ellas les dicen que les den aceite. ¿Por qué? Porque sus lámparas se apagaban. Ellas tenían las lámparas, pero no tenían aquella vasija extra que las prudentes tenían. Esa vasija llena de aceite que, como ya dijimos, representa el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros, amén, podemos tener la lámpara, la letra, la palabra del Señor. Pero si no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, esa palabra solamente va a ser letra. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en nuestra vida. No porque la palabra de Dios no tenga poder, sí tiene poder. Amén. La palabra del Señor tiene poder. Pero es necesario que nosotros, amén, vivamos conforme a la palabra del Señor para que nosotros podamos vivir esta palabra. Porque si el Espíritu Santo no está con nosotros, es muy difícil que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. Y dice en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Amén. En el versículo 9, dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Mira, amados hermanos, que mientras que ellas iban a comprar, porque recordemos que las prudentes aún le respondieron a las insensatas con prudencia, con sabiduría, y les dijeron, miren, para que no nos falte ni a ustedes ni a nosotros, pues vayan y compren. Por lo cual ellas van a comprar el aceite. Recordemos que estamos a la medianoche. Y si vamos a lo secular, a la medianoche, casi todo está cerrado. La palabra de Dios dice que en lo que ellas iban y venían, el Señor en ese preciso momento, el novio vino y solamente halló a las 5 prudentes. Aquellas 5 vírgenes prudentes que llenaron su vasija de aceite, que se llenaron de la presencia del Señor. Amén. Aquellas 5 vírgenes que estuvieron ahí perseverando en la oración, en la palabra del Señor. Y en ese tiempo en lo que ellas fueron, el esposo, el novio vino y solamente entraron con él aquellas 5 vírgenes y se cerró la puerta. Recordemos, amados hermanos, que nuestro Señor, Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, dice el Señor, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Dice la palabra del Señor que Él es la puerta. Él es el único que puede abrir puertas, el único que puede cerrar puertas. Y si vamos a la palabra del Señor, de igual manera vamos a encontrar, recordemos a Noé, aquella generación mala y perversa. Dice la palabra, la historia, que Dios mismo le dice a Noé que iba a venir un diluvio. No era una lluvia, no era una tormenta, sino que era un diluvio.
por lo cual aquella generación pues se les hace difícil de creer, porque nunca en la historia había habido algo así. Y esa generación fue incrédula a lo que Noé les decía. Pero Dios mismo le dice a Noé que iba a salvar a los animalitos, aquellas especies que hoy en día vemos. Mira, amados hermanos, que los animalitos fueron más inteligentes que aquella humanidad en ese tiempo, aquella generación. Que los animalitos subieron a aquella arca. Y con ellos juntamente subieron Noé, sus hijos, sus nueras y su esposa. Y dice la palabra del Señor, amén, en Génesis capítulo 7, en su versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Mira que ni Noé cerró la puerta, fue Dios, Jehová Dios, el que cerró la puerta. En este versículo, en su versículo 10, dice, y se cerró la puerta. ¿Sabe qué quiere decir esto, amados hermanos? Que se acabó toda la esperanza de poder ser salvos. ¿Por qué? Porque esa puerta de la gracia, esa puerta de salvación, se habrá cerrado. Si queremos entrar a esa salvación eterna, nosotros tenemos que entrar por la puerta que es Jesús. Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entonces, cuando esa puerta se cierra, cuando esa puerta se cierre, se acabaron las oportunidades de venir al Señor. Se acabó aquella oportunidad de ser salvo. En aquel tiempo desearán escuchar las buenas nuevas de salvación. Desearían escuchar a aquellos hermanos y hermanas que predican de la salvación. Desearían escuchar aquella confesión de fe para que ellos pudieran o puedan ser salvos. Hablando de un tiempo futuro, amén. En el día que el Señor venga, amados hermanos, y toda aquella gente que tristemente se quede, y lo digo con tristeza, porque esta parábola nos enseña que no toda la iglesia va a ser salva. No porque Dios no quiera salvarlos, sino porque las 5 insensatas representan aquella iglesia dormida, aquella iglesia indiferente, aquella iglesia que es apática para tener una relación con el Señor. No porque Dios no quiera, sino porque en ellas no nació ese deseo de buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y en ese tiempo, amados hermanos, aquella gente va a desear, va a querer que esa puerta esté abierta. Mientras que ellas estaban, amén, ahí en la puerta, dice en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ellas ahí, yo me las imagino, hermanos, gritando, llorando, gimiendo de decir, Señor, ábrenos, danos una nueva oportunidad. Ahora sí queremos buscarte. Pero ya no va a haber oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad estuvo. La oportunidad, amados hermanos, estuvo ahí enfrente de ellas.
Pero dice la palabra del Señor que ellas le decían al Señor, Señor, ábrenos. Y en el versículo 12 dice, mas él respondiendo, ¿quién? El novio, ¿quién? Jesús. Jesús mismo responde y dice, de cierto os digo que no las conozco. Si ellas eran parte de aquellas 10 vírgenes, ellas eran parte de la iglesia, de la que se decía llamar iglesia. Pero el Señor les dice que no las conoce. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en ellas no hubo ese deseo de orar, de tener esa intimidad por medio de la oración hacia nuestro Dios. Ellas tomaron en poco la presencia del Señor. Mientras ellas estaban ahí a la puerta gritándole al Señor, 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 ábrenos. Las otras 5 vírgenes prudentes, ellas estaban en gozo, en alegría. Porque mientras que ellas estaban en esa situación, si lo vemos, amén, en el evento futuro en la cual la iglesia del Señor está esperando el día del arrebatamiento, en el cual ese día glorioso, amén, que toda la iglesia está esperando. Aquellos que están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos esperando ese evento que nos hace estar de pie, que nos hace seguir hacia adelante, seguir en la perseverancia, que nos hace seguir orando, que nos hace seguir leyendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos esperando ese día glorioso, ese día maravilloso en la cual la iglesia del Señor va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿y qué iglesia, amados hermanos, va a ser levantada? Aquella iglesia que se guardó, aquella iglesia que lavó sus vestiduras, aquella iglesia, amados hermanos, que tienen un corazón limpio, sin mancha y sin arruga delante del Señor. Porque si vemos la palabra del Señor, nos habla de la limpieza espiritual. De principio a fin, amados hermanos. Son versículos que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta si nosotros queremos irnos con el Señor. Nosotros no podemos vivir sin el Señor. ¿Por qué? Porque de nuestro Dios dependemos. De nuestro Dios dependemos. El Señor, amados hermanos, recordemos que el Espíritu Santo nos selló. En el momento cuando nosotros venimos al Señor, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y de nosotros depende llenar nuestra vasija de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nuestra vasija puede estar vacía o puede estar llena. En este caso, la palabra del Señor nos demanda que esa lámpara tiene que estar llena de aceite. Amén. Y en el versículo 13 dice la palabra del Señor, más 12. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. El Señor mismo da la palabra clave para que nosotros, amados hermanos, podamos estar de pie. Y Él dice, velad, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. La palabra velad es estar despiertos,
estar alertas. Para los hermanos, para ese evento glorioso y para ese evento maravilloso. En segunda de Pedro, en su capítulo 3, en su versículo 14, nos dice la palabra del Señor. Por lo cual, oh amados, dice el apóstol Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, o sea, por Dios, sin mancha e irreprensibles en paz. Mire, amados hermanos, que nos habla de la paz. En el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Si usted y yo, amados hermanos, queremos estar perseverando, aleluya, entonces el Señor te dice en esta hora, como le decía, amén, a sus discípulos, velad y orad. La vigilancia, la velada, va juntamente con la oración, porque el Señor lo dijo, velad y orad para que no entremos en tentación. Para que no entremos en tentación. Así que muchas de las veces nosotros somos tentados y caemos en esa tentación. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estamos descuidados espiritualmente. Estamos durmiendo como aquellas 5 vírgenes insensatas. Amén. Así que en esta hermosa hora estuvimos meditando bajo el tema. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mantén tu lámpara encendida. Amén. Así que vamos a orar. Si usted tiene petición de oración, amados hermanos, usted la puede poner en los comentarios. Estamos en los últimos tiempos, amados hermanos, y lo creo firmemente. ¿Por qué? Porque lo que nuestro Señor Jesucristo un día profetizó es lo que nuestros ojos están viendo y lo que nuestros oídos, amén, están escuchando. Así que sigamos hacia adelante para que nosotros seamos esa parte de la iglesia, amén, que mantuvo su lámpara encendida, que mantuvo su vasija llena de aceite, que se mantuvo en un corazón limpio, que se mantuvo con unas vestiduras limpias y que se mantuvo, amén, en comunión con el Espíritu Santo de Dios, con Dios. Amén. Así que voy a orar. Vamos a orar por la familia de la hermana Idalia. Vamos a orar también por Darío Ramos. Amén. Le damos gracias al Señor. Y si usted quiere recibir al Señor ahí en su corazón, yo te invito a que juntamente conmigo tú puedas decir, amén, estas palabras, una confesión de fe, amén, diciéndole al Señor, Señor Jesús, en esta hora te pido perdón. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que seas tú, Señor, viniendo a mi vida, viniendo a mi corazón. Te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Creo que tú eres Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Ayúdame a guardarme en santidad, en obediencia hacia ti, Señor. Te pido que tú me ayudes, Señor, a perseverar hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.